Primer problema. Dice que un globo contiene 1,5 litros de aire a una atmósfera de presión y es colocado bajo el agua a una profundidad donde la presión es de 3 atmósferas. Te pide que calcules el nuevo volumen, asumiendo que la temperatura se mantiene constante. La fórmula dentro de las leyes de los gases que nos permite relacionar presión y volumen es la ley de Boyle. Nos indicaba que la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Según los datos que nos dio el problema, lo que nosotros tenemos que averiguar es el volumen 2. Vamos a despejar de esta fórmula volumen 2. ¿Quién tiene al lado molestando? Presión 2. Lo paso al otro lado, si acá está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo. Presión 1 por volumen 1 dividido presión 2. Me va a permitir calcular cuál es el valor del volumen 2. Presión 1 valía 1 atmósfera. Volumen 1, 1,5 litros. Presión 2, 3 atmósferas. 1 atmósfera por 1,5 dividido 3 atmósferas. Simplifico atmósferas con atmósferas y me va a quedar un volumen de 0,5 litros. Vamos al segundo problema. Nos dice que un gas ocupa un volumen de 31 litros. La temperatura es de 17 grados y la temperatura alcanza los 34 grados centígrados a presión constante. La primera pregunta nos dice si podría esperarse que el volumen del gas se duplique, ya que, si ustedes ven, la temperatura se duplicó de 17 a 34. Pero la respuesta es no duplica, porque nosotros ya sabemos, por definición, que siempre debemos usar los grados Kelvin, no los grados centígrados. Y en grados Kelvin no duplicó, fíjense que no fue el doble, porque no es una relación pareja, sino que fue de 290 Kelvin a 307. Así que la primera respuesta A es no duplica. Segunda respuesta, debemos calcular el volumen 2 y vamos a usar la fórmula que está ahí. Volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Si despejamos el volumen 2, tenemos que sacar del miembro de abajo temperatura 2 y pasarla multiplicando arriba. Reemplazando la fórmula, nos queda que 31 litros por 307 Kelvin sobre 290 Kelvin me va a dar una respuesta de 29,18 litros. Vemos el problema número 3. Nos dice una muestra de gas ocupa 400 mililitros en condiciones normales de presión y temperatura. Condiciones normales, recordemos que es 1 atmósfera y 273 Kelvin. Dice que bajo qué presión debería la muestra ocupar 200 mililitros. Se quiere saber cuál es la presión que debemos llevarlo para que ocupe la mitad del volumen. ¿Sí? Si la temperatura que se encuentra incrementa a 819 grados centígrados. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, al volumen que se encuentra en mililitros, lo vamos a pasar a litros. Tanto en el volumen 1 como en el volumen 2. Y a la temperatura 2 le vamos a pasar de grados centígrados a Kelvin. La fórmula cual podemos utilizar es la que relaciona las tres variables, presión, volumen y temperatura. Nuestra incógnita ahí está encerrada en un circulito, es la presión 2. Tiene la temperatura 2 dividiendo, que la vamos a pasar para arriba, multiplicando, como se ve acá arriba. Y el volumen 2, que está multiplicando la presión, la vamos a pasar dividiendo. Entonces nos va a quedar la presión 1 por el volumen 1 por temperatura 2 es igual sobre la temperatura 1 y volumen 2 es igual a la presión 2. Reemplazamos con los datos del problema. Presión 1 era 1 atmósfera, volumen 1 0,4 litros, temperatura 2 era 1092 Kelvin, dividido 273 Kelvin por 0,2 litros. La resolución de este problema me da 8 atmósferas de presión. Esa es la presión a la que hay que llevarlo.